me pregunto, qué raro, pero si la vida es lo más importante, porque hay mucha gente que no la usa, incluso han habido heridos o incluso muertos cuando está ahí la pasarela al lado. Entonces yo voy y le pregunto a la gente, mire, ¿por qué no usa la pasarela? Pues mire, fíjese que yo tengo una discapacidad y no puedo subir. Otra persona me dirá, mire, fíjese que yo cargo bultos o llevo mi carretilla de chicles y ni modo que la voy a cargar en la pasarela. Alguien más me puede decir, mire, la verdad es que me da pereza, no quiero subir gradas. Entonces, ese es lo que es el análisis descriptivo. Quiere decir que yo observo y trato de entender qué es lo que pasa con las personas y por qué se comportan de una manera distinta a la que yo esperaría que se comporten. Entonces, de manera general, Behavioral Finance es el área de las finanzas que intenta entender y explicar el por qué las personas se comportan como se comportan a manera de lo que yo puedo observar. Esto, la razón de esto es porque es ampliamente visto que las personas nos comportamos de una manera irracional. O sea, si yo les digo, miren, la vida humana es lo más importante, pero ¿saben qué? Envenenémonos con gases que son tóxicos y venenosos. No suena lógico, pero eso es lo que es fumar. O sea, fumar es tragar gases venenosos que son nocivos para la vida humana. Si yo les digo, no en la época de Jesucristo, no en la Edad Media, hoy, mayo del 2020, hay una sociedad que se llama The Flat Earth Society que dice que la Tierra es plana. Entonces, hay muchísimas casos y condiciones donde vemos exactamente esto, que la gente no se comporta de manera racional y de acuerdo a lo que la teoría financiera y económica deberían dictar y cumplirse, pues simplemente porque las personas somos humanos y tenemos una serie de fallas y de limitaciones. Entonces, Behavioral Finance ataca, estudia y analiza todo este tipo de comportamientos que se desvían, como el ejemplo de la pasarela y muchos otros que podríamos hablar, de lo que es lo que se esperaría que las personas se comporten. Lo que es Behavioral Finance analiza dos áreas o dos sectores que básicamente Behavioral Finance Micro básicamente analiza a los individuos y asume que las personas pueden, y de hecho lo hacen, actúan de manera subóptima y racional. Y lo que es Behavioral Finance Macro analiza los mercados y asume que de hecho pueden ser ineficientes y observamos en ellos anomalías como las burbujas y los crashes que estamos viendo ahora, por ejemplo, y qué tanto tiene de incidencia esas características de los seres humanos en todo esto. Vamos a hablar de manera muy breve de dos ejes fundamentales de lo que es Behavioral Finance, que son los errores cognitivos y lo que son los sesgos emocionales. Errores cognitivos son fallas, errores, incapacidades de las personas de hacer algún cálculo, de recordarse de algo, de filtrar bien la información. Básicamente es un razonamiento incorrecto de algo que hacemos mal. Los errores cognitivos son más fáciles de corregir. Pongo un ejemplo, un par de ejemplos bastante rápidos y sencillos. Muchísimas personas dicen lo siguiente: una camioneta volcó y hubieron heridos y muertos. Entonces, mira, no se dice hubieron, se dice hubo. La palabra hubieron no se debe usar en ese contexto, se dice hubo muertos o hubo heridos. Ah, no sabía. Ahora ya sé, voy a corregir ese error de algo que yo no me había percatado. Otro ejemplo rápido, digamos, ya hablando de temas financieros un poquitito más hacia esa línea. Muchísima gente usa la tasa interna de retorno, muchísima, pero muchísima gente no conoce a fondo sus debilidades y sus pitfalls. O sea, la tasa interna de retorno tiene una serie de consideraciones y debilidades que hay que conocer muy bien para poder realmente usarla como una métrica de decisión. Entonces, me ha tocado varias veces que yo le explico a alguien, mira, usa la TIR y estás consciente de estos y estas debilidades. No, contame. Entonces le explico, ok, ya entendí. Entonces, un error cognitivo es algo que yo no estoy completamente claro, no proceso bien, se me olvida.
Y típicamente la manera de corregirlo es a través de educación, o sea, educarse, prepararse para entender mejor las cosas. Luego tenemos los sesgos emocionales, que básicamente surgen o se originan de los sentimientos, de las emociones, entonces lo vuelve un poquito más complejo. El ejemplo perfecto para esto es la gente que tiene miedo de volar, le da miedo a los aviones, ¿verdad? Entonces yo le puedo explicar a esa persona, mira, volar es la manera más segura de transportarse, le puedo enseñar estadísticas, pero realmente esa persona una vez se sube el avión siente que el mundo se va a acabar, porque es una emoción que la persona tiene, no es, de hecho muchas veces esos sesgos emocionales es algo que uno no quisiera tener, no es algo deseable necesariamente, pero que simplemente sucede porque viene de mis emociones. La gente que pierde el control y se enoja, la gente que tiene miedo a volar, etcétera, 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 son clasificados como sesgos emocionales. Entonces, viendo de manera rápida los errores cognitivos, digo de manera rápida porque de hecho con Richie tuvimos el gusto de hacer una sesión de 1 hora y media en Radio Infinita de hablar de esto y no nos alcanzó el tiempo, pues entonces, si en esa época, en ese momento teníamos 1 hora y media, aquí tenemos 10 minutos, entonces los voy a pasar relativamente rápido y voy a hacer algunos ejemplos, especialmente pensando en lo que nos puede llevar al tema del webinar de hoy. El caso de los errores cognitivos, tenemos dos tipos, dos clasificaciones, que son los sesgos de la consistencia o de la continuidad en las creencias, y tenemos los que son que es procesamiento de información, los tipos de sesgo. Los primeros, lo que se llama belief perseverance, es sesgos donde yo me aferro a una creencia previamente sostenida de manera irracional o ilógica. Y estos sesgos, pongo aquí nada más un par de ejemplos, por ejemplo, el sesgo de la confirmación. Yo voy a tender a buscar algo y a ponerle más atención y a enfocar mi radar en cosas que confirman lo que yo creo. Si yo estoy pensando en comprar un carro rojo y me da dudas si realmente está de moda y voy a la ciudad a dar una vuelta, voy a estar buscando carros rojos y voy a decir, a la gran, ¿qué cantidad de carros rojos hay? Simplemente es la misma cantidad siempre, pero lo que pasa es que ahora me estoy fijando en ellos. Entonces, confirman lo que yo quiero ver, que es que el carro rojo está de moda. Otro ejemplo de este tipo de sesgos es lo que es la ilusión del control. Ese me encanta porque creo, una de las razones que a mí me encanta el tema behavioral finance es que, como van a poder ver, uno se siente identificado. Los seres humanos somos imperfectos, tenemos errores, tenemos fallas, cometemos errores, y esto casa muy bien, más unos que otros en este tipo de sesgos, pero por ejemplo, el sesgo de la ilusión del control. Estarán de acuerdo, yo lo he visto toda la vida, y así funciona no solo en Guatemala, sino en todos lados. Si ustedes van a comprar un número de una rifa, ¿qué es lo que pasa? Ustedes quieren escoger el número, porque dicen, no, yo quiero uno que termine en 8, porque eso me recuerda a tal cosa. Yo quiero uno que termine en 15, por X o tal razón. Y eso uno cree que al uno elegir ese número tiene más chance de ganarse el premio, y eso no es así. De hecho, cuando uno va a comprar un número, una rifa, hasta le tienen volteados los tickets hacia uno, porque la señorita o el señor que sea sabe que todo el mundo escoge sus números porque cree la ilusión del control de que al escogerlo va a tener más posibilidades de ganarse el premio, cuando de hecho es así. Hay otros, perdón, como hindsight. Hindsight quiere decir retrospectiva. Esto quiere decir cuando algo ya ocurrió, es muy fácil decir, pero es que eso iba a pasar, eso era predecible. Entonces, cuando algo ya ocurrió y lo veo en retrospectiva, es muy fácil acomodarse, disminuir el riesgo de esa decisión, porque dice uno, tal cosa, pues es obvio que ya, que iba a pasar, ¿verdad? O sea, pero cuando ya pasó es muy fácil decir eso. En el caso de los sesgos de procesamiento de información, hay varios, pero por ejemplo, uno es el famoso mental accounting. Mental accounting es un sesgo donde yo tengo el dinero clasificado de distinta manera, depende del uso que le voy a dar. Por ejemplo, en mi mente, el dinero que voy a guardar para la maestría o para la universidad de mi hijo es un dinero distinto que el que voy a usar para cuando yo me jubile, que es un dinero distinto el que voy a usar para mi X o Y cosa, cuando dinero es dinero. Entonces, cuando yo hago esa contabilidad mental, tiendo a forzar un portafolio no óptimo, que por eso decía la teoría financiera y lo que Behavioral Finance analiza,
porque no es lógico desde el punto de vista de optimización de portafolios separar el dinero de esa manera, pero la gente lo hace porque típicamente en su cabeza tiene esas contabilidades mentales. Otro ejemplo, el sesgo de information processing es, por ejemplo, lo que es el framing bias. Framing bias quiere decir que existen sesgos, depende cómo se enmarca o se presenta la información. Por ejemplo, yo les podría dar ahorita una charla de 2 minutos o 3 minutos donde les voy a decir que lo peor que puede haber en el universo es invertir en la bolsa de valores, invertir en stocks y en bonos. Y ustedes salen con el pelo parado de miedo de invertir en la bolsa. O les puedo dar una charla de 2, 3 minutos donde les digo que la maravilla más grande de este universo es invertir en bolsa y todos van a salir emocionados queriendo invertir en bolsa. Todo va a depender de cómo yo les presente la información y eso tiende a causar sesgos de este tipo. Los errores cognitivos se pueden enfrentar y mitigar mediante preparación, educación, conocimiento, para estar mejor preparados. Mucha gente cometemos errores que simplemente no estamos conscientes, pero simplemente pues los tenemos como algo dentro de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Mucho de estas sesgos cognitivos se dan porque tenemos, el término psicológico es disonancia cognitiva, cuando algo nos choca, nos parece que no cuadra, que no casa, que no nos parece normal, nos causan una incomodidad mental. Por ejemplo, creo que Heinz hace varios años trató de sacar ketchups de color verde, azul y otros colores y no funcionó, porque en nuestra mente, nuestra parte cognitiva asocia la ketchup con el color rojo, aunque el rojo no es del tomate, el rojo es del famoso colorante, aquel Red 57, creo que es, no me acuerdo el número, pero es un colorante, no es el tomate, pero la gente asocia el ketchup con el rojo. O si yo les digo, miren, que en Guatemala hay mucho, vámonos a comer un helado de fiambre o un helado de aguacate, uno como que eso le choca. O sea, esa disonancia cognitiva nos hace, y tal vez el helado es muy rico, yo nunca lo he probado, pero esa disonancia cognitiva nos hace que rechacemos o que tomemos ciertas acciones que típicamente no necesariamente son las óptimas. Ahora vámonos a lo que probablemente tenga más que ver con lo que es la charla de hoy, que son los sesgos emocionales. Los sesgos emocionales son los más difíciles. ¿Por qué? Porque como su nombre lo intuye tienen mucho que ver con la emoción, los sentimientos, y eso es complicado. Entonces, hay muchos sesgos que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, uno que está muy medido, está muy bien documentado desde el punto de vista empírico, es la aversión a las pérdidas. ¿Qué quiere? No, que es distinto que la aversión al riesgo. Esto es loss aversion. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy demostrado y documentado en varias áreas del conocimiento humano, que las personas tienen más dolor de perder $100 en valor absoluto, olvidándonos del signo, es más doloroso perder $100 que la alegría de ganar 100. O sea, nuevamente en valores absolutos, porque todos van a querer ganar $100, pero en valores absolutos, comparando emociones, la emoción de perder $100 es mucho más grande que la emoción de ganar $100. Entonces, eso crea sesgos y hace explica muchas de las reacciones que vemos en las personas cuando tienen ese miedo a perder algo. Exceso de confianza. Este me encanta porque el overconfidence bias es ese sesgo que mostramos las personas de capacidades y habilidades que no necesariamente son reales o correctas. Y esto yo lo he medido, ahorita no lo voy a hacer por razones de tiempo, pero lo hago en conferencias, en cursos, lo he hecho en Guatemala y en otros países. Hago la siguiente pregunta en una plataforma donde me pueden contestar de manera anónima, con celular o con computadora, lo que sea. La pregunta es la siguiente. Usted, al compararse con sus colegas, sus amigos de promoción, sus compañeros de trabajo, ¿considera que es, en términos generales, superior al promedio, inferior al promedio o está en el promedio? Y adivinen qué, siempre las respuestas son 70, 80, hasta 90% superior. Y eso no podría ser. Por algo existen los promedios. O sea, el promedio de esa encuesta debería ser 50, la mitad arriba y la mitad abajo. Pero siempre es 70, 80% que las personas creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Y creo que me entienden claramente lo que quiero decir con eso, que tenemos habilidades
las personas típicamente somos bastante malas para hacer cálculos estadísticos y probabilidades. Eso está también muy comprobado. Otro sesgo, por ejemplo, es lo que es overreaction, que es parte de lo que estamos viendo ahorita, y vamos a ver un momentito, de lo que ha pasado en las últimas semanas con esto del virus. Y bueno, hay otros que, repito, no podemos entrar en cada uno de estos porque nos tomaría toda la hora solo hablar de esto, pero creo que se llevan la idea que los sesgos emocionales son esas reacciones que tenemos las personas que no están asociados realmente al razonamiento, sino a eso, a las emociones. Entonces, los sesgos emocionales se pueden moderar, pero es muy difícil eliminarlos. La educación sirve, prepararse sirve, pero lo que menos se recomienda en estos casos es la confrontación. Si alguien tiene miedo a volar y yo lo confronto, digo, a la voz que fregas, nos vas a arruinar el viaje, ya no vamos a podernos ir, y el otro pobre temblando del miedo, no voy a arreglar absolutamente nada. O sea, los sesgos emocionales, lo peor que puede hacer uno es confrontarlos, y muchas veces lo mejor es hacer preguntas correctas. Por ejemplo, un sesgo emocional, lo digo rápido, el endowment. Si yo heredo acciones de una empresa familiar, qué sé yo, tercera generación, yo creo que valen más porque son mías. Y no quiero venderlas. Y puede ser que sea una acción que no sea tan eficiente tenerla, pero yo no la quiero vender porque es de mi familia, es la empresa que mi bisabuelo sacó adelante. Entonces hay me aferro emocionalmente. Entonces yo, si fuera asesor de esa persona, no le diría, la voz, no fregué esto, o ya se murió, y no. Eso sería confrontar. Y esa persona lo que va a hacer es ponerse a la defensiva. Pero si yo le digo, mira, está bien, ¿cuánto valen esas acciones? Qué sé yo, $300,000. Ok, mira, si vos tuvieras $300,000, ¿qué harías con ellos? ¿Cómo los diversificaría? Entonces, si yo lo sé preguntar más que confrontar, los sesgos emocionales es un poquito más fácil de manejarlos. ¿Okay? Entonces, esa de manera rápida, Rich, es un poquito un tour, in a nutshell, una idea muy rápida, unas pinceladas de lo que toma en cuenta lo que es Behavioral Finance. Otra vez, como una introducción muy rápida, ¿verdad? Buenísimo, sí, no, gracias, Jorge. Y justo quería tocar un tema que mencionó, que era el de lo que ha pasado en las últimas semanas, y especialmente pues con todo esto el efecto del COVID. ¿Cuál ha sido el efecto del COVID en los mercados financieros internacionales, y dónde entra Behavioral Finance en todo lo que ha pasado estas últimas semanas? Ok, otra vez de manera muy rápida, porque estamos con tiempo limitado. Digamos, una manera rápida de verlo antes de entrar al corazón del tema es, digamos, hay varios tipos de miedo. Yo puedo tener miedo a cosas que conozco. Mucha gente piensa que la lepra y la peste negra es algo bíblico y la Edad Media, pero eso se sigue dando. O sea, en los últimos 20 años, por si no sabían, se han tratado más de 16 millones de casos de lepra en el mundo. O sea, es algo que todavía se da. Igual la peste negra, uno piensa que es de los castillos de la Edad Media. Al día de hoy hay peste negra. Lo que pasa es que ya se tiene medicinas, remedios, antibióticos, pues ya ese miedo irracional no existe. O sea, hay un miedo, ir en un carro y manejar debería dar miedo en teoría, pero son miedos de lo que conocemos. ¿Qué ha pasado en esta crisis? En esta crisis lo que ha pasado es que hay un tremendo miedo a lo desconocido. Cuando este virus empezó, y todavía hace pocos días, había muchas preguntas, ¿se está mutando? ¿Hay recontagios? ¿Hay reinfecciones? ¿Qué pasa con el calor? ¿Transmite? ¿Qué me va a pasar a mí? Hasta están diciendo que es un arma biológica, nos dicen que sí, nos dicen que no. Entonces, una de las peores cosas que pueden tener las personas es el miedo a lo desconocido. Si la NASA anunciara hoy que viene un asteroide hacia la Tierra y no dice más, estoy seguro que lo primero que haría la gente es ir a comprar papel de baño, pues, porque esa reacción se llama fight or flight, es una respuesta al estrés elevado cuando yo hay algo que no conozco, algo que me asusta y que yo desconozco. Otra vez, la diferencia aquí clave es conocido versus desconocido. Si la NASA dice el asteroide viene hacia la Tierra, todo el mundo va a salir a comprar papel y a encerrarse y sabe Dios qué otras cosas, y llenar los tanques de gasolina, hasta que la NASA diga, no, mira, no tengan pena, es de tamaño mediano y va a chocar en el Océano Pacífico y no va a causar, bueno, entonces ahí la gente pues ya se tranquiliza. Pero mientras no saben qué está pasando, qué es lo que pasa, acudimos a dónde, a las noticias. Entonces las noticias, obviamente, su negocio es mantener a la gente pendiente de qué es lo que está pasando y
al no saber qué está pasando, nos volcamos a las noticias y las noticias obviamente nos inundan de cosas que son bastante, a veces da miedo y nos tienen así como que pendientes. Creo que todos estarán de acuerdo que cada vez, conforme hemos estado estas 7 semanas aquí encerrados, cada vez ha ido como que disminuyendo un poco esa necesidad tan fuerte de cuántos muertos hay y qué ha pasado y dónde van. Ya de hecho, si ustedes ven las cifras, ya van cayendo. O sea, la parte epidemiológica de esto ya básicamente va de salida. Ahorita está como que el miedo al económico. Es más, como ya el miedo a eso está bajando, vamos, aquí está una gráfica rápida, son las muertes, ¿verdad? Viéndolas de manera muy fría, numérica. Ahora, como esto ya no está haciendo tanto noticia, no sé si han visto, pero ahora están sacando esto de las abejas. Ahora dicen que hay una cosa de invasiones de abejas asesinas en Estados Unidos y la gente ya está pensando en las abejas. Entonces, de manera muy rápida, si nosotros vemos esta gráfica, por ejemplo, al día de creo que ayer o hoy iban más o menos 200 personas fallecidas. Qué pena, ojalá no hubiera habido ni una sola, pues, pero igual ojalá no hubiera habido ni una sola muerte por cáncer, accidentes del carro o lo que sea. Cualquier muerte es triste, pero en este caso estamos ubicados más o menos por acá en lo que son las muertes actuales del COVID. Y esto es que nos agarró desprevenidos, porque ya con tratamiento y todo, esto año con año va a ir bajando, va a ir bajando. Nuevamente, no es menospreciar la vida humana, simplemente estamos ubicándonos. Como pueden ver, estos muertes por COVID están abajo de otras cosas, como incluso la malaria, el suicidio, accidentes de carro. Otra vez, ojalá nadie nunca se muriera en un accidente de carro, pero bueno, así pasa y todos nos morimos de alguna u otra razón. Vean esta tabla, digamos acá, nos dice cuáles son las causas reales de las muertes, qué es lo que la gente busca en Google y qué es lo que las noticias anuncian, ¿verdad? Y si ustedes miran el terrorismo, el 35%, es menos del 0.01% de las muertes, pero tiene más de un tercio del espacio en las noticias. Cáncer o enfermedad del corazón, que son las más comunes, en las noticias casi no se mencionan. Otra vez, aquí lo que estoy tratando de decir nada más es que ese miedo y ese agobio de los medios nos hacen entrar en un pánico que a veces simplemente no podemos controlar. En este caso vemos la sobrerepresentación de las noticias y la subrepresentación, que es un poquito más de lo que vimos. Veamos en una manera muy rápida los mercados financieros, los yield curves, que son los treasuries de Estados Unidos a distintos plazos, 13 semanas, 5 años, 10 y 30, cómo fue cambiando, va bajando, van bajando los rendimientos conforme estos eventos fueron pasando, porque la gente tiene miedo. O sea, esto lo que me dice es un miedo, el flight to quality, porque las tasas están bajando, entonces el rendimiento sube. En este caso, el precio sube, perdón, entonces el rendimiento baja. Entonces, en este caso, los rendimientos están bajando porque los precios están subiendo. Entonces, este movimiento hacia abajo es una manera de ver el miedo que está en los mercados desde febrero más o menos hasta más o menos por marzo. Luego tenemos la comparación del famoso VIX, que es el índice del miedo de las opciones de Chicago, de las futuros del S&P 500. Obviamente estos picos, acá es en la crisis del 2008-2009. Vean que acá, pues de hecho ya va en descenso. Ahí tengo una gráfica diaria incluso donde puedo ver que esto ha ido bajando y los mercados de hecho han ido subiendo. Y los mercados son anticipatorios en el sentido que los mercados captan de manera bastante eficiente qué es lo que está pasando. De hecho, cuando la primera vez que hubo los 6 millones y pico de jobless claims en Estados Unidos, de hecho ese día el mercado subió porque el mercado ya lo había descontado, ya sabía que iba a suceder, entonces días antes ya el mercado lo había anticipado. De manera muy rápida también, esto fue a ver cuál ha sido uno de los principales efectos de miedo que preguntaba Richie, es que el problema es que se dio en esta crisis en particular, es que la velocidad de contagio, tanto biológico como económico, fue tremendamente rápida y eso fue un shock que a todo el mundo nos agarró. Yo en marzo, todavía a principios de marzo, según yo iba a estar en la antigua haciendo mi churrasquito en Semana Santa y ¿cuál tu churrasquito? O sea, esto fue demasiado rápido. Para comparar, el 30% del mercado se perdió en la burbuja.com más o menos en un tiempo de 9 meses. En el caso de la crisis del 2008-2009, más o menos el 30% se perdió en un año. En este caso, en la crisis de ahorita, eso se perdió en un mes. Entonces fue muy rápido y eso causó un miedo adicional. Un par de gráficas también para ponernos en perspectiva. Este es el S&P 500 desde 1926 hasta la fecha. Obviamente acá, en estos primeros años, el índice era 15, 18, 20, eran números muy chiquititos. Acá ya estamos por 3,000 más o menos. Entonces, por ejemplo, aquí yo no veo la gran recesión de 1930 en Estados Unidos, la gran
depresión de esa época por la escala. ¿Cómo corrijo esto? Con una escala logarítmica. Con una escala logarítmica lo que me permite ver es el efecto real de qué es lo que ha pasado en estos días. Ahora sí puedo comparar porque es logarítmica. Aquí sí puedo ver claramente la crisis, la de la Gran Depresión de 1930, evidentemente fue muy fuerte ya cuando quito el tamaño, la escala de la comparación. Por aquí estuvo la burbuja.com y los ataques terroristas del 9/11. Y vean acá, apenitas se logra ver, este es el COVID, este de acá. Entonces, proporcionalmente, pues la caída del mercado fue relativamente baja y de hecho ahorita ha estado subiendo. Este es el índice de miedo, el Fear Index diario, más o menos de principios de febrero de este año, y hoy o ayer tal vez estábamos más o menos por acá. La última vez que hablamos, Rich, estábamos más o menos como por el 9 de abril, más o menos por acá. Este pico de acá fue cuando los futuros de petróleo se volvieron negativos. Y ahorita pues esto ha seguido bajando. O sea, lo que quiero enseñar con esto es que en términos generales el mercado está básicamente terminando de asimilar ese miedo. Entonces, para tal vez solo terminar esta conclusión, creo que todos hemos visto este niñito en redes sociales que cree que el mundo se va a acabar. Eso es un poquito, veo yo, lo que ha pasado, el pánico. No estoy menospreciando nada, simplemente estoy diciendo que el miedo, dicen esas dos frases que vemos ahí, el miedo nos hace tomar decisiones o al revés, o dejar de tomar decisiones que pueden ser importantes y de manera otra vez muy rápida. Creo que esto comprime de alguna manera lo que ha pasado en los mercados financieros en estas últimas semanas. No, seguro, y seguro, pues, seguramente todos hemos vivido ahí esa roller coaster de emociones. Y pues tomando en cuenta que el título del webinar es el efecto del COVID en la valoración de las empresas, Rodrigo, te quisiera dar la palabra para que nos pudieras compartir un poco de que, en muy pocas palabras, cómo es el proceso de evaluar una empresa. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Primero creo que hay que definir qué decimos con valor. Valor decimos que es el valor intrínseco de una empresa, que es a diferencia de precio o valor de mercado. El valor intrínseco hay que calcularlo y es una de las herramientas que un inversionista tiene para ver si el precio es barato o caro. Como dice Warren Buffett, precio es lo que uno paga y valor es lo que uno obtiene. El valor de una empresa lo viene a determinar dos componentes: su generación de flujos a futuro y dos, la tasa de descuento que se aplica a esos flujos. La tasa de descuento es para compensar el valor de dinero en el tiempo y el riesgo asociado con esos flujos. A flujos más riesgosos se le debe aplicar una tasa de descuento más alta para compensar ese riesgo. Como pueden ver, el proceso de determinar el valor de una empresa va a ser subjetivo. Requiere un análisis previo y hacer supuestos. También aclaramos que puede que nunca converja con el precio. Se requiere tener fe que a largo plazo los mercados serán eficientes y eventualmente asignen un precio cercano al valor que calculamos. Buenísimo. ¿Y cómo influye pues todo lo que hemos visto al momento de evaluar una empresa? ¿Dónde y cómo afecta su valor? Sí, gracias. Aquí les enseño una fórmula. Esta es la fórmula que expresa el valor de una empresa. Tiene dos partes fáciles de verlo, ¿verdad? La primera, en el numerador, son los flujos futuros. Cuando incrementan, esto obviamente va a subir el valor de la empresa. Y la otra parte es la tasa de descuento, que cuando este incrementa, el efecto es el opuesto, va a bajar el valor de la empresa. O sea, la tasa de descuento va a incrementar cuando hay más riesgo y eso va a bajar el valor de la empresa. Ahora veremos qué mueve estos componentes del numerador, de la parte de arriba de nuestra fórmula, o sea, los flujos futuros. Las palancas de valor o value drivers para los flujos futuros son tres. Una es el crecimiento de ventas, que tiene dos subcomponentes. Uno es el monto base o de dónde partimos. Imagínense que estos son los flujos del 2020, las ventas del 2020, y el otro es a qué ritmo van a crecer a futuro. El otro componente son los márgenes operativos o qué tan rentables estamos siendo sobre lo que vendemos. Y tercero es la inversión o reinversión.
Si una empresa no invierte o no reinvierte, es difícil que pensemos que sus ventas van a crecer a futuro o que sus márgenes van a mejorar, ¿verdad? Porque la inversión es para los dos aspectos, ¿verdad? Yo puedo invertir en nuevos locales, nuevas tiendas que van a incrementar mis ventas, o puedo invertir en eficiencia para incrementar mis márgenes. Con esto en mente, pasemos a ver un poco de data económica de Estados Unidos para tener una primera idea de qué puede estar pasando con los flujos de las empresas. Aquí vemos gráficas de empleo, en realidad de desempleo de los Estados Unidos. La gráfica a la izquierda nos muestra cuántas personas están recibiendo beneficios de desempleo, unemployment benefits que se dice en inglés, y del lado derecho vemos cuánto se gasta el gobierno en esos beneficios. Aquí hay que hacer hincapié de que hay otro dato que se llama unemployment claims, que es la gente aplicando a recibir estos beneficios, y ese dato ya va por arriba de 30 millones en las últimas 6 semanas. También el viernes sale un nuevo dato importante, que es la tasa de desempleo de Estados Unidos, que se estima, o no ha salido, se estima que va a ser 16%, y solo para que tengan una idea, era 4.4% en marzo. Después, aquí podemos ver, o sea, el takeaway de estas gráficas es que claramente ha incrementado el desempleo. Entonces, y ha incrementado mucho más rápido que en el 2008 y 2009. Pero esto al mismo tiempo está siendo subsanado con programas gubernamentales, justamente con el efecto de minimizar el impacto de que tanta gente se está quedando sin empleo. Pero a nuestra opinión, ¿verdad? Aunque yo reciba un beneficio del Estado por estar desempleado, eso no va a quitar el miedo, como hablaba Jorge anteriormente, no me va a quitar la incertidumbre de que las cosas están cambiando, ¿verdad? Que mi situación está mucho más precaria que antes. Y este sentimiento lo podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí vemos el índice de confianza del consumidor, o CCI por sus siglas en inglés, el que mide qué tan optimistas o pesimistas están los consumidores de sus expectativas de su situación económica. Está basado en una premisa de que si yo estoy optimista, voy a gastar más y eso va a incentivar la economía. O si estoy pesimista, voy a ahorrar, ¿verdad? Y si todo el mundo está ahorrando, ¿qué va a hacer? Vamos a acabar en una recesión. Es el resultado lógico. Sin entrar mucho más detalle, aquí en esta publicación, que es del 28 de abril, vemos que los consumidores están especialmente pesimistas de las condiciones actuales. Aquí vemos la caída, ¿verdad? Bastante pesimistas. Pero en sus expectativas del futuro, que es la línea amarilla, se quedó casi igual y mejoró gradual, mínimamente, un poquito, ¿verdad? O sea, ¿qué nos dice eso? Que la gente obviamente está muy ansiosa de su situación actual, pero creen que la recuperación va a iniciar pronto. Ahora pasemos a ver los últimos datos del PIB o Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que estos fueron publicados el 29 de abril. En la gráfica a la izquierda vemos que en el primer trimestre del 2020 el PIB cayó un 4.8 versus un 3.5, que eran lo que esperaban los analistas, pero eso en realidad no es noticia. O sea, la noticia es que en el dato aquí del PIB del primer trimestre solo vemos los efectos del COVID parcialmente, porque el COVID habrá empezado a mediados de febrero, inicios de marzo. El mayor impacto lo vamos a ver en el siguiente trimestre. Y ahí los analistas varía un montón, pero se ve una caída de hasta el 30%. Y en la gráfica de la derecha vemos los componentes que contribuyen al PIB y vemos que lo que más contribuyó a la baja fue una baja en el gasto del consumidor, el consumer spending. Entrando más detalle a ese dato, el gasto del consumidor, vemos que bajó 7.5 de febrero a marzo. Consideramos que la baja en el consumo es el resultado normal de la pérdida de confianza de los consumidores por el alza en desempleo. Esto es importante a nuestro ejemplo, lo que hablamos de valoración de las empresas, porque claramente las ventas se van a ver disminuidas porque la gente está comprando menos, no solo por la situación que están atrapados en su casa, sino que sus expectativas de futuro no son tan buenas y van a tender a ahorrar. Y esto va a bajar el flujo futuro de los ingresos de las empresas y por ende bajar el valor. Pero esto no es toda la historia. ¿Se acuerdan del otro componente que era la inversión? Vemos que muchas compañías han dejado de invertir, obviamente para preservar su caja, ¿verdad? Dejan de invertir, ciertos proyectos no son tan esenciales, los dejan de hacer. Y aquí podemos ver que la inversión en las empresas
de las empresas bajó un 8.6% versus el trimestre anterior, que es una baja no vista desde la última recesión. No a los niveles de la última recesión por el momento, pero no había pasado de aquí a la última recesión. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? ¿Verdad? Son conclusiones básicas, iniciales de lo que está pasando. Si uno tuviera una bola de cristal, esto sería fácil, pero vemos tres cosas. Uno, que hay un incremento en desempleo. Eso nos lleva a una baja en la confianza del consumidor, que a su vez nos lleva a una disminución en el consumo. Y tres, una reducción significativa en la inversión de las empresas. Todas esas tres son factores de impacto negativo en el valor de las empresas o bearish. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y ahora que ya vimos cómo se van a afectar o cómo se van a afectar los flujos de las empresas, ¿qué podemos esperar entonces de la tasa de descuento? Y aquí voy a dejar a Héctor para que nos pueda platicar un poco de los componentes de la tasa de descuento y los efectos del COVID. Gracias, Ricardo. Vamos a ver, antes de entrar al tema de los efectos de la tasa de descuento, quiero hablar un poquito de qué compone la tasa de descuento. Entonces, la tasa de descuento está primordialmente armada por tres componentes principales. Tenemos la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo y el costo de deuda. La tasa libre de riesgo va a ser la tasa de retorno que tiene un inversionista sin tomar ningún riesgo, ¿verdad? Aquí normalmente se asocian bonos de gobierno, especialmente bonos de gobierno de Estados Unidos, son como parámetro y de muy corto plazo, ¿verdad? Aquí van a poder invertir en plazos que tienen bajo retorno, pero básicamente cero riesgo, como dice el nombre. Luego tenemos el siguiente componente, que es la prima de riesgo, y esta es la prima o el extra que va a requerir un inversionista a la hora de pasarse de la tasa libre de riesgo a acciones, ¿verdad? Si yo voy a tomar más riesgo, obviamente voy a requerir mayor retorno, y eso se mide con la prima de riesgo o LRP por sus siglas en inglés. Aquí hay que tomar y hacer un hincapié en que cuando hablamos del ERP en Guatemala o en países latinoamericanos, debemos hacer ciertos ajustes. Pues todos estos números normalmente nos basamos en data de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta el riesgo país, ¿verdad? Pues hay que tropicalizarlo y traerlo a Guatemala. Y al mismo tiempo tenemos que tomar el riesgo moneda, ¿verdad? Pues todos estos números normalmente están calculados o basados en dólares y a la hora de negociar en quetzales, pues debemos hacer el ajuste de riesgo moneda. Y el siguiente componente, tenemos el costo de deuda o la tasa de interés que están pagando las empresas por prestar dinero, ¿sí? Entonces, esos van a ser los tres componentes que van a conformar la tasa de descuento. Entonces, hablemos un poquito, veamos un poquito más a detalle qué es lo que está pasando con la tasa de descuento. Aquí tenemos en esta gráfica de la Fed de San Luis, la Federal Funds Rate. Esta es una tasa de muy corto plazo que fija la Reserva Federal de Estados Unidos. Y como pueden ver, aquí al final podemos ver una baja significativa en la tasa y esto es con el afán de incentivar la economía, ¿verdad? La idea es reducir las tasas para que la economía, para hacer más barato el financiamiento y que la economía se incentive, ¿verdad? O sea, hacer más barato financiar los negocios. ¿Y cómo vemos ese efecto? A la hora que vemos un bono de tesoro de gobierno de Estados Unidos, podemos ver cómo ha bajado del 1.5% al 0.5% de mitades de marzo a finales de marzo, perdón, finales de abril, principios de mayo, ¿verdad? Aquí estamos teniendo una baja significativa del 1% en las tasas y es el efecto que han tenido por los movimientos de tasa por parte del gobierno. Luego veamos el siguiente componente, que era la prima de riesgo o LRP. Aquí tenemos una gráfica que se elaboró basada de datos del ERP que calcula Ashwath Damodaran, que es un profesor de la Universidad de Nueva York y es uno probablemente de los evaluadores más reconocidos en el mundo. Aquí podemos ver cómo el ERP obviamente va subiendo hasta mediados de marzo, más o menos, donde tiene un pico. Y después de ese pico, como bien explicaba Jorge, de todo este miedo, vemos cómo esa tasa que exigen los inversionistas al pasarse acciones empieza a disminuir. Obviamente vemos que nunca regresa a niveles pre-COVID, pero sí disminuye de ese pico, ¿verdad? O sea, la bolsa o el mercado va incorporando estos riesgos, pierden un poquito el miedo y esas tasas empiezan a bajar otra vez, ¿sí? Y estas tasas, si pudiéramos hacer probablemente algo más al día, pues obviamente podríamos ver que probablemente va convergiendo más, como bien explicó Jorge, a tasas pre-COVID, ¿verdad? Entonces, el efecto que vemos en el ERP.
Y luego vamos a ver ahorita el componente o el tercer componente, que es el costo de la deuda de las corporaciones o de las empresas. Igual, ¿verdad? Podemos ver cómo el spread o la diferencia que pagaban o requerían los deudores de empresas por pasarse de bonos libres de riesgo a crédito corporativo, pues obviamente se disparó al principio del COVID, pues por toda esta incertidumbre y todo este miedo, pero estamos viendo cómo esas tasas otra vez vienen, están reduciendo drásticamente para llegar a niveles. Obviamente, no estamos viendo otra vez, como en toda la data, no estamos viendo niveles pre-COVID, pero estamos viendo una bajada a una normalización y quitar ese pánico que habíamos estado viendo, que bien habló Jorge anteriormente. Entonces, ¿qué podemos ver, verdad? Según la data que hemos visto, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las empresas realmente están sufriendo por esta coma inducida que están teniendo, que fue impuesta por las cuarentenas, ¿verdad? Y eso ha pegado fuertemente en los flujos de las empresas y las ha disminuido drásticamente. Y al mismo tiempo, no solo las ha disminuido drásticamente ahora, sino que tenemos que tomar en consideración que probablemente los flujos futuros también se van a ver perjudicados. Pues cuando regresemos a operaciones no podemos esperar, por ejemplo, que las líneas aéreas, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, regresen al 100% de capacidad, ¿verdad? O sea, ya estamos viendo en Texas que ya reabrieron el viernes pasado, están empezando a reabrir su economía, que permitieron abrir los comercios en las ciudades, pero únicamente al 25% de ocupación, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto va a ser un impacto fuertísimo en los flujos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, pues que los determinantes del valor no cambian, ¿verdad? O sea, tengamos crisis o no crisis, las palancas y los efectos o las cosas que mueven el valor de una empresa siguen siendo las mismas. Entonces, eso sigue siendo lo mismo, tengamos crisis o no. Luego tenemos el siguiente efecto, que sería el efecto principal donde vemos nosotros, que son los flujos futuros, ¿verdad? Como bien explicó Rodrigo, donde nosotros vemos el mayor miedo o el mayor impacto en el valor de las empresas es su generación de flujos futuros, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a la clave si esta recuperación va a ser en forma de V, U o en forma de L. Y luego tenemos el aspecto que les estuve explicando yo de la tasa de descuento, donde realmente tenemos un impacto de incremento en el ERP y en el costo de la deuda, pero vemos también que los efectos que ha tomado el gobierno para reducir las tasas han tenido un efecto. Entonces esto hace que el efecto total en la tasa de descuento sea más o menos neto. Entonces no vemos realmente que el valor de las empresas esté cambiando por su tasa de descuento, sino que lo vemos mucho más en sus flujos futuros. Y a eso los llevamos a las últimas gráficas que les quería presentar. Aquí tenemos una gráfica de JP Morgan y otra de Wells Fargo, donde vemos la recuperación, que Jorge también nos habló un poquito de la recuperación, y vemos que los tres escenarios, ¿verdad? Donde tenemos una baja, la recuperación o la opción en V, donde vemos una baja del PIB y una recuperación rápida. Luego tenemos una baja un poco más profunda y una recuperación, pues obviamente igual de rápida que la de la V, pero tenemos que salir de un hoyo más profundo, ¿verdad? Esta sería la opción de U. Y luego tenemos la opción de L, donde tenemos una bajada drástica del PIB y una recuperación mucho, mucho más lenta. Y ahora esta obviamente es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la forma de la recuperación? Y si tuviéramos una bola de cristal sería relativamente fácil contestar esto, pero no la tenemos. Y hay mucha incertidumbre. Y entonces, para eso pusimos la gráfica del lado derecho, ¿verdad? La gráfica del lado derecho lo que nos demuestra es que esta incertidumbre no solo nos pasa a nosotros, sino que le está pasando a las mismas empresas. Y aquí podemos ver la tendencia de la cantidad de empresas que han retirado o no han publicado sus proyecciones financieras, ¿verdad? Las empresas públicas tienen que proyectar sus ingresos a futuro y hemos visto que las han retirado porque no pueden proyectarlos o hay mucha incertidumbre y vemos cómo ese número ha aumentado. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias pues, por tus conclusiones. Y para terminar, y antes de entrar en preguntas de los asistentes, Jorge, yo sé que nos tenés preparado un ejercicio para que podamos ver cuál es el efecto del COVID en una evaluación de una empresa. Sí, gracias, Richie. Acá, no sé si puede ver mi pantalla. Todavía no. Vamos a ver.
Ok, salgo de acá. Ahí se ve, ahora sí. Ahora sí. Ok. Solo voy a hacerlo una introducción muy rápida porque por razones de tiempo, pero acá lo que tengo es un modelo muy simple que trata de ejemplificar un poquito o pasar a números las gráficas y slides que acabamos de ver. ¿Qué tengo acá? Tengo un caso baseline que es como si no hubiera pasado nada y por simplicidad estoy normalizando a $1 de free cash flow to the firm. Voy a usar esa métrica para evaluar la empresa. $1 como punto de arranque de 2019 y voy a asumir un crecimiento del 3%. Esto lo ven en color verde porque el simulador de at-risk que tengo acá, que es un simulador de Monte Carlo, va a cambiar estos valores en los rangos que yo le determine para incorporar aleatoriedad en esto. Entonces, esta parte de acá es, si no hubiera pasado nada, cómo hubieran seguido las empresas, que es básicamente esta línea azul de acá. Si no hubiera pasado nada, cómo hubiera seguido el valor de las empresas. Y acá lo que hago es, pongo una recuperación en V, en U y en L, donde asumo que se va a regresar a los niveles pre-COVID. En el caso de la recuperación en V, se estima que puede ser no más allá del 2021. En el caso de la recuperación en U, puede ser entre el 2022 y 2023. Y en el caso de la L, que sería la más castigada, sería probablemente unos años después. Entonces, lo que hago acá es un modelo muy simple donde estoy valorando normalizado $1 en cada escenario y saco su valor presente y que cuánto cambia en referencia al valor del baseline, o sea, el punto de referencia donde no hubiera pasado nada. Entonces, en este modelo, además, digamos, tengo JP Morgan asigna una posibilidad estimada de escenarios del 30% para la recuperación en V, un 55% en U y un 15% en L. Y acá abajo lo que tengo es un aggregate, o sea, esto realmente es una ponderación, un promedio ponderado de estas probabilidades y estos valores para poder estimar cuál podría ser el valor de disminución esperado, dado que no sabemos exactamente cuál escenario va a ser, pero como una referencia yo puedo tener estas cifras. Es más, yo aquí puedo cambiar este 30, este 55, este 15, puedo jugar con estas probabilidades y correr este modelo para ver en cuánto disminuye el valor. Este sería el flujo de cada empresa en cada uno de estos escenarios de una manera genérica y normalizada a $1 nada más. Y vemos que en el caso de la forma recuperación en V, la disminución es aproximadamente de un 6%, así como una estimación. En el caso de la recuperación en U es aproximadamente un 10%, en el caso de recuperación en L es cercano a un 16% por ahí, y el promedio ponderado es cercano a un 9-10%. Entonces, esto me podría decir qué es lo que yo pudiera esperar en disminución de valor de una empresa y probablemente sería el caso donde si es un negocio muy castigado, como por ejemplo líneas aéreas, pues yo no sacaría un promedio ponderado, sino probablemente me iría a un caso como este. Hay varios, yo he estado viendo varios artículos que hacen referencia a líneas aéreas y definitivamente esto va a cambiar. Así como los ataques terroristas del 9/11 cambiaron la seguridad cuando uno viaja, ahora esto va a cambiar muchísimo el tema de los contagios y los controles de seguridad biológica. Creo que uno va a tener que llegar ahora al aeropuerto como 10 horas antes con todo lo que le van a hacer a uno, pero esto va a cambiar y las líneas aéreas, los hoteles, todo lo que es viajes va a cambiar y probablemente una línea aérea esté más ubicada en esta parte de abajo. Empresas que van a recuperarse más rápido probablemente estén ubicados en esta parte de arriba. Y en términos generales, nuevamente, esto es un aggregate y es un ejercicio muy simple. Esto en términos generales debería coincidir más o menos con las bajas de mercado en valor que se han dado en las últimas semanas. Probablemente ahorita están un poco más altas, el 10 o el 15%, pero como aquí lo que estamos viendo es el valor específico de una empresa
Aquí lo que correspondería es agarrar empresa por empresa de la cual uno estuviera interesado y proyectar cuál podría ser la probabilidad de recuperación en cada uno de estos escenarios, ya sea en promedio o en uno en particular, para poder evaluar cuál podría ser el efecto. Voy a tratar de correr aquí la simulación, a ver si no se me traba, porque este software usa bastante recursos, pero si no me funciona, ahí igual los resultados ahí los miran. Lo que hace el simulador de Monte Carlo es correr varias... exactamente igual que yo quiero que un piloto de avión, antes de agarrar un avión de veras, practique en el simulador. Lo que hace es exactamente eso. O sea, esto me simula con muchas iteraciones lo que pudiera ocurrir y con las probabilidades de ocurrencia. Entonces, esto es una manera muy simplificada de cómo podría ver yo el impacto del valor, como decía Héctor hace un momento, dado que el mayor efecto probablemente esté en los flujos, y cuando se recuperan, yo lo puedo aquí representar de una manera muy simple y estimar una disminución en el valor de acuerdo al efecto en los flujos a raíz de este tema del virus. Excelente, gracias Jorge por un ejemplo tan práctico ese comentario que súper importante, que no todas las empresas van a tener la misma recuperación, va a depender del sector, va a depender del mercado, del país en el que estén. Súper importante salvaguardar ese comentario. Y pues hemos llegado ya al final de nuestro webinar, y antes pues, de despedirnos, quisiéramos dejar a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Aquí ya nos puso Raúl Ramírez, muchas gracias. ¿Cuál creen que es el sector económico en el cual impactará más el valor de las empresas desde la baja? Dale. Sí, bueno, la data no la tengo al día, pero la más reciente, los sectores que habían sido más afectados, primero era petróleo. Por ahí hay otra historia también pasando, ¿verdad? De una guerra entre Rusia y Arabia Saudita, de precios que venía antes, pero las empresas más afectadas primero han sido las de oil and gas, o sea, petróleo, después las de construcción, y después transporte aéreo. Esas son lo que los números nos dicen. Anterior había sido retail, pero ahorita estas son las que han pasado. Y las que más se han beneficiado, o en otras palabras, han perdido menos, han sido retail online, que es bastante obvio el por qué, biotecnología, y por último, metales preciosos. Y eso ha sido en parte porque el precio del oro ha subido a raíz de que gente ha pasado activos de menor riesgo. Disculpas, Jorge, no sé qué iba a decir. No, mira, yo creo que digamos, en el sector a la baja, creo que lo que es, bueno, líneas aéreas, todo relacionado a viaje, turismo, obviamente va a haber ahorita un recelo bastante fuerte en viajar, incluso cuando ya se pueda. Va a haber mucha, probablemente ansiedad, y esa libertad de viajar y restricciones que van a haber. Probablemente muchos países van a requerir ciertos requisitos para poder viajar. Va a ser más, si ya de por sí era algo estresante viajar, creo que ahora va a ser un poco más. Y eso, no recuerdo los números, pero por cada dólar que se gastaba en un boleto aéreo tenía una cadena de gastos, o sea, de beneficios relacionados a hoteles, turismo, restaurantes. O sea, era una cascada muy fuerte. Definitivamente lo que es agencias de viaje, líneas aéreas, hotelería y los restaurantes. La gente va a seguir rápido a restaurantes, pero lo que pasa es que seguramente van a haber restricciones de mesas más distanciadas, por tanto va a haber menos personas por el ticket, pues va a ser, van a haber menos mesas disponibles, van a estar más distanciadas, y eso es muy difícil saber qué va a pasar en qué país, pero creo que esas serían las que evidentemente ahorita van a tener un efecto más fuerte, ¿verdad? Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Y aquí nos pregunta Ángel Morales si hay algunos datos para poder hacer posibles escenarios para Guatemala. Sí, yo creo que, digamos, hay algunas referencias, tanto domésticas como internacionales, de estimaciones. Creo que es muy importante ver qué se espera en la baja del PIB. De lo que yo entiendo, yo no soy economista, pero he leído un poquito y sé que pareciera que Guatemala es de los países que menos va a ser afectados en la región. Guatemala siempre ha tenido una macroeconomía bastante estable. La última cifra que vi es que se esperaba que el PIB bajara a 1.8% versus 4 o 5% negativo en Nicaragua y El Salvador. Pareciera que Guatemala va a tener un efecto menos
menos duro aparentemente. También creo que depende de la industria. Yo he estado investigando bastante en las últimas semanas de real estate. Ha habido muchísimos webinars y gente experta que nos comparte sus puntos de vista. Por ejemplo, en real estate específicamente, probablemente los sectores que menos se afecte es el de ofibodegas, temas industriales, porque es lo primero que se recupera o que tiene más actividad. Van a cambiar los modelos de distribución y logística para la gente. Entonces, creo que para la pregunta de Ángel, sí, yo creo que hay, pero obviamente habría que ver qué empresas, qué sectores, y estoy seguro que los gremios, cámaras de ese sector van a tener información, y siempre es bueno referirse en algunos casos a información internacional, que en algunos casos aplica y en otros. Excelente. Y aquí una pregunta que sigue un poco con lo que hablábamos de las bajas que van a haber en el PIB. Nos pregunta Carmen Lucía que se han visto algunas campañas de comprar local y comprar en empresas pequeñas. Este puede ser un buen factor a tomar en cuenta y afectaría significativamente en la recuperación económica. Axia, no sé si quieren. Sí, o sea, yo sí considero que obviamente estamos viendo que el impacto principal, como dijimos en el seminario, va a ser en los flujos y las empresas obviamente locales están viendo afectadas, especialmente en el lado del turismo, pues no van a tener o recibir esos flujos. Y cualquier consumo que podamos promover localmente obviamente va a tener un impacto positivo. Ahora, si ese impacto positivo va a ser significativo, esa sí es una duda ya más difícil de responder. Yo creo que sí, definitivamente va a ayudar. O sea, creo que ahorita estamos viendo mucha solidaridad, que eso, pues, volviendo al tema de behavioral finance o en general behavioral, el comportamiento de las personas, creo que en momentos como este es cuando hay más solidarismo y, por supuesto, ayuda esa tendencia a querer comprar local, viajar local. Y de todos modos, uno o no va a querer o no va a poder viajar afuera. Entonces, probablemente el turismo, anyway, lo va a tener que hacer localmente. Y, por supuesto, creo que eso es un motor, un impulsor más que va a ayudar definitivamente a que esto empiece a caminar. Yo creo que una vez ese miedo se empieza a disipar, porque hay una cosa que no mencionamos y es bien importante. A diferencia de la crisis del 2008-2009, las causas eran económicos, financieras y muy complejas. Tomó mucho tiempo entender qué estaba pasando. Ahora no, ahora la respuesta es muy simple, perdón la expresión, es un pinche bicho, es un animalito que simplemente ya próximamente van a haber tratamientos y vacunas, y la economía antes de eso estaba bastante bien. Entonces yo creo que eso va a hacer, en mi opinión, la recuperación sea relativamente rápida. Van a haber efectos, van a haber secuelas, por supuesto, no es gracia lo que ha pasado, pero la economía estaba bien antes de esto, en términos generales. Este tema se va a arreglar, ya se está arreglando el tema del virus, y creo que la economía va a saltar relativamente rápido. Creo que nos saltamos, Rich, la pregunta de Luis Valladares. Solo un último tema con lo de local versus extranjero. No sé si ahí va la pregunta, solo tomen en cuenta que las cadenas de suministros iban a cambiar, ¿verdad? Entonces, no creo que eso sea a largo plazo, pero a corto plazo sí, ciertos productos están escaseando o no están viniendo a Guatemala y se está surtiendo más de producción local. No sé si es a propósito, si no es más o menos por necesidad. Solo ese punto. Sí, perdón, Richie, es que el Luis Valladares tiene dos preguntas, la de las tasas y la del VIX. Contesto primero la del VIX, que si el índice VIX sube, típicamente es cuando dice que los mercados financieros suban. Si estamos hablando de subir de valor, es al revés. Cuando el índice sube, si me permite poner la gráfica un segundito acá, para responder la pregunta de Luis, básicamente lo que él está preguntando es esto. Voy a compartir la pantalla un segundito, que sería esta. Entonces, ahí, Luis, como puedes ver, es al revés. En las épocas de alta volatilidad, si vemos las épocas de alta volatilidad, esto fue la burbuja .com y los ataques terroristas del 9/11. Aquí vemos la crisis 2008-2009, y si te das cuenta, en todos los casos, especialmente en épocas de estrés financiero, de hecho se mueven en direcciones opuestas. El VIX, ¿qué es lo que es el VIX? El VIX no es lo que cuando uno lo mandan a volar, que le echan VIX, sino el VIX es el Volatility Index de la Bolsa de Chicago, que es
En la fórmula Black-Scholes del pricing de opciones está el input de volatilidad. Entonces, lo que hacen los mercados es extraen de los precios que se observan de las opciones en los mercados la volatilidad. En otras palabras, hacen un proceso al revés. Entonces, extraen la volatilidad implícita que los inversionistas están asignando a los precios de las opciones, y eso es el famoso índice de miedo. Entonces, entre más alto es, significa que hay más incertidumbre, más riesgo, más desviación estándar, y como puedes ver en los mercados, de hecho es al revés. En las épocas que hay mucho riesgo, los mercados bajan. Lo puedo ver en todos los casos acá. Entonces, de hecho, se mueven en direcciones opuestas. Y la otra pregunta que tenía Luis, que era para disminuir la tasa de descuento en el costo de la deuda, se recomienda que el banco intervenga al mercado o el gobierno subsidie los gastos de los bancos para que pueda bajar la base activa. Siempre, la tasa de deuda es un costo y todos queremos que los costos sean lo más bajos posibles. Lo que pasa es que en este caso, cuando, digamos, el gobierno interviene, hace estas medidas de soporte, pues en términos generales ayudan, pero de alguna manera es una ayuda artificial, digamos. Entonces puede ser, y aquí pueden haber opiniones distintas económicas y hasta políticas de intervención, cualquier costo que baje es bueno. Sí, no, por ejemplo, ahorita todos podemos decir, ¡ala, qué buenísimo que la gasolina bajó, que el costo del petróleo se vino abajo! Eso está bueno para mí porque voy a echar gasolina y me va a salir barato llenar el tanque, pero que el petróleo esté bajo, no es bueno en el sentido que nadie lo está demandando a futuro y el 70% de la demanda del petróleo es en industria, en transporte, en el movimiento del mundo. Entonces, si no hay demanda para eso, ¿qué va a pasar en los próximos meses si no hay transporte e industria en el mundo? El problema es mucho peor. Entonces, si yo soy egoísta, yo quiero que al llegar la gasolina me salga barata, sí, qué bueno. Entonces, ese costo es bueno, pero a la larga no es tan bueno que el petróleo se mantenga tan bajo porque significa que nadie lo está demandando. Entonces, prestar un menor costo, dar dinero a la economía, todo el mundo lo está haciendo, los gobiernos lo están haciendo, pero es importante ver que en el caso de Estados Unidos, al menos esos trillones que anuncian, no siempre se usan. Estados Unidos tiene un TARP, que es Troubled Asset Recovery Program, algo así, donde está lo que asigna y lo que realmente se usa. En la crisis 2008-2009 se usó mucho menos de lo que el gobierno había ofrecido de respaldo. Entonces, es una pregunta compleja. Un costo menor ayuda, pero es artificial y eso a veces me distorsiona la rentabilidad de mi empresa. Si yo quiero crear valor en mi empresa, quiero ser muy justo y muy realista en los costos que estoy teniendo. Si está subsidiado, bueno, está ayudando, qué bueno. No podría decirse que no ayuda, pero muchas veces esas medidas se busca el menor de los males y probablemente tenga algunos efectos que no sean claros. Yo quería también ahí comentar un poquito que hay que también tener cuidado con la tasa de descuento y bajarla artificialmente. Pues te puede llevar a hacer proyectos que realmente no son rentables, ¿verdad? O sea, BPNs positivos, que cuando esa tasa se reajuste, el proyecto nunca fue rentable, solo fue rentable artificialmente. Entonces hay que tener cuidado con bajar las tasas artificialmente, como mencionaba Jorge. Y creo que también justo ahorita acabo de ver otra pregunta que hablaban de la inflación, que obviamente va atado con esto. No sé si alguien más le quiere entrar a la pregunta. Dale, Héctor. Pues obviamente, económicamente hablando, generar o bajar las tasas imprimiendo moneda, hay posibilidades de que aumente la inflación. Eso es un efecto normal, ¿verdad? O sea, se espera que eso suceda, pero en los últimos años, desde el 2008, cuando el gobierno de Estados Unidos se mantuvo con políticas de tasas de interés bien bajas, imprimiendo moneda, se ha visto poco efecto en la inflación, ¿verdad? Entonces he estado viendo seminarios y leyendo artículos donde se cree que el efecto de imprimir moneda a la inflación ya no es un efecto tan directo y no está tanto en control como antes. Ya no se ve una correlación tan directa, pero siempre obviamente existe la posibilidad y siempre existe la relación, ¿verdad? Entre la impresión de moneda y las tasas de interés. La inflación, perdón. Y eventualmente, eso es un poquito como un vaivén, ¿verdad? O sea, el gobierno va a meter liquidez al sistema y seguramente va a haber cierta inflación, pero luego lo que quiere el gobierno es, o sea, mucho de lo que hace esto, los gobiernos y los bancos centrales, en esa ayuda masiva que se da, especialmente los países ricos que pueden hacerlo con más holgura, es obviamente porque no pueden darse el lujo de permitir que la economía se caiga. ¿Qué pasaría? Que todo el mundo saldría a las calles a
saquear todo y se volvería un problema social espantoso. Entonces, los gobiernos tienen que, por esa y otras razones, evitar sostener la peña, o sea, evitar que suceda eso, sostener la peña, y ahí después vemos qué hacemos. O sea, si hay mucha inflación, bueno, después subimos las tasas y empezamos al revés, empezamos a frenar, que es lo que hacen los gobiernos con los bancos centrales con las de interés, modulan. Pero una cosa que está comprobada es que esa política monetaria de los bancos centrales para ayudar o frenar la economía es mucho más eficiente cuando está subiendo, o sea, cuando empieza a haber mucha inflación, al subir las tasas, esa acción está comprobado que es mucho más efectiva que la otra. Bajar la tasa cuando la economía viene para abajo es mucho más difícil de lograr el resultado que cuando va creciendo y frenarla. Entonces, no es simétrico. Entonces, tal vez contestando o cerrando el tema en varias preguntas es, qué bueno que el gobierno intervenga, las tasas bajan, eso ayuda, es artificial, distorsiona un poco mi rentabilidad, ok. La cosa es que la economía no se caiga, que la gente no salga a las calles y se empiecen a volver problemas sociales mucho más severos de violencia y saqueos y eso. Y si la cosa empieza a caminar, bueno, entonces pues ya empiezo a frenar, ya empiezo a incrementar las tasas para modular ese vaivén. Y solo para terminar, la pregunta de Luis del índice VIX, tal vez lo que no fui claro al decir es que los mercados financieros sí suben, pero después, o sea, en el momento que sea la crisis, se mueven al revés. El VIX sube y el mercado baja. Pero luego, porque esa es la esencia de la inversión en mercados de capital, riesgo-retorno. Un VIX alto es una alta volatilidad. Yo quiero más retorno, sí, lo voy a tener, pero después, no ahorita, en ese momento se viene abajo y después se espera que esa volatilidad, ese brócoli que me comí que no me gusta, me va a dar un postre o un helado después. Lo tengo que comer el brócoli para que después pueda saborear el helado, pero el helado es al final de la comida, no al inicio. Entonces, en el momento que se da, se mueven opuestos, pero después se espera que yo me comí el brócoli y ahora quiero mi heladito de postre por haberme comido la verdura. Solo un último, pues. Disculpa, Ricardo, solo un último apunte con la inflación que ha coincidido que batería de incentivos gubernamentales por el COVID ha coincidido también causado un poco por el COVID, ha coincidido con precios de commodities súper bajos, especialmente el precio del petróleo, que es uno de los componentes que puede causar inflación. Entonces, puede que a largo plazo sí lo cause, pero ahorita las condiciones macro es que hay bastantes cosas deflatorias, ¿verdad? Como el baja en los precios de los commodities, que a su vez entran como producto en materia prima en un montón de bienes. Pues yo te quería agradecer ahora, Richie, por haber aceptado la invitación a moderar esto. Si querés contarnos algo de Multiverse y solo aprovechar a las personas que nos acompañan también, que sepan que Multiverse es una plataforma de emprendedores. Richie nos contará en un 30 segundos. Pero Richie, pues muchas gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito de Multiverse si querés. No, gracias Héctor, Rodrigo y Jorge. Gracias, Ricardo. Y pues para presentarme un poco, yo trabajo en Multiverse. Nosotros somos pues una plataforma de apoyo a emprendedores. Tenemos varios programas para aquellos que solo tienen o ideas de negocio, tanto como aquellos que ya tienen negocios y emprendimientos corriendo y necesitan crecer. Si quieren más información, pues me pueden escribir rg@multiverse.vc o meterse a nuestras redes multiverse.vc o www.multiverse.vc y ahí estamos constantemente teniendo webinars muy similares a este. De hecho, ya hemos tenido con Jorge varios programas de radio, una escuela radial y varios webinars, así que invitadísimos todos ahí a seguirnos. Y gracias Héctor, Rodrigo y Jorge por tenerme aquí. La verdad que muchas gracias por tanto insight y por ejemplos muy prácticos de pues cuáles han sido los efectos del COVID en la valoración de las empresas. Yo la verdad que aprendí bastante y espero que todos acá pues hayan aprendido muchísimo. Así que gracias, agradecerles. A ti, Ricardo, muchísimas gracias y gracias a todos por participar, por venir a la reunión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ricardo, por moderar y ayudar aquí con el webinar. Pues muchas gracias a todos nuevamente y vámonos porque se enfrían los frijolitos, así que les mantendremos informados los que autorizaron que se les contactara para eventos futuros. Estamos
disponibles y presentes en redes sociales. Nuevamente, gracias. A pesar que estos webinars son gratuitos, eso no importa en el sentido de que nos encanta compartir, nos encanta discutir estas ideas. Creo que a todos nos tranquilizan y nos ayudan a saber que estamos en el mismo barco, en la misma situación. Como dice el hashtag, saldremos adelante. Muchas gracias por su participación y bueno, pues ahí nos estaremos comunicando. Solo la última comentario a Andrés Jiménez, que dice que a él le gusta el heladito primero que al pelo. Lo que pasa es que si me como el heladito ya no me como el brócoli, ¿verdad? O sea, es una analogía interesante, pero es una bonita manera de ver el riesgo de retorno. Nuevamente, muchas gracias. Les deseamos lo mejor y pues que tengan una excelente noche. Gracias, nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias.